Lo que ustedes han visto en imágenes es algo que ocurrió en el año 2014. Yo ese 2014 adquirí estos patines para nunca olvidar el daño que le hizo el exministro Eizaguirre a la educación en Chile. El año 2014 fue un mal año porque fue el año de la reforma tributaria, pero la más grave fue la reforma educacional. Una reforma tributaria la puede revertir en un año, la puede cambiar por una ley rápida, miscelánea, pero cuando uno entra a destruir la educación, destruye generaciones de jóvenes que no van a tener las mismas posibilidades que otros de poder avanzar, de poder desarrollarse y que van a estar condenados a estancarse. Y cuando el ministro Eizaguirre literalmente dice que le va a quitar los patines a aquellos que lo están haciendo bien y no se los da a aquellos que no los tenían, sentó las bases de la destrucción, del estancamiento y a futuro, como lo vemos hoy día, de la deserción en temas de escolaridad. Vemos cómo estas 2 décadas de reformas solo han perjudicado la educación de la calidad. Han terminado con la equidad, han terminado con el futuro de los jóvenes y vemos cómo el estancamiento se ha producido. Ustedes ven ahí ciertos gráficos que ustedes conocen, esos son gráficos de pruebas nacionales como el CIMSE que se toma en distintos grados de la educación básica y media, y después de 10 años vemos un estancamiento. Claro, mostramos el CIMSE, el que está en rojo, que ustedes dicen, oh, esto subió, pero en 10 años solo podemos decir que ese avance no es sustancial y que en las otras áreas solo ha habido estancamiento. Cuando vemos los índices de evaluaciones internacionales, todos van a la baja y muchos ministros han dicho que no debemos compararnos con otros países. Por el contrario, siempre nos comparábamos con otros países y era un aliciente para poder decir que nuestros niños estaban en la punta del desarrollo del conocimiento. Hoy día ya no es y vemos que el retroceso es evidente. Cuando vemos el tema de la deserción, que hoy día es latente, y vemos que hay 50.000 niños ya desertores del sistema escolar, más allá del ausentismo, eso es grave. Y se produjo como una especie de acostumbramiento. Razones hay múltiples. Algunos podrán decir, la pandemia tuvo un efecto. Sí, pero ya llevamos bastante tiempo para habernos recuperado de eso. El tema de la admisión, el sistema de admisión escolar, más conocido como la tómbola, claramente ha generado en las familias el temor de que si su hijo no queda dentro del sector donde vive, y hemos visto que al menos en la educación de primera infancia y en el primer ciclo básico, las familias buscan establecimientos educacionales que no queden a más de 5 cuadras de su residencia. Por un tema de transporte, por un tema de red de apoyo, si el niño se enferma, yo estoy trabajando, ¿quién se ocupa de mi hijo si queda a una distancia mayor de la que yo estimo que es lo que puedo cubrir con mi red de apoyo? Y la tómbola, lo hemos visto, y un ejemplo claro fue un debate que generó un joven de 7º básico con el Ceremi de Educación de una de las regiones más golpeadas, como es Atacama, respecto de lo que ocurrió con el sistema de admisión escolar y la tómbola. Jóvenes que se prepararon durante 7 años para llegar a un establecimiento de calidad, los envían a un lugar distinto dentro de la ciudad donde no hay calidad por lo que se vive dentro del establecimiento educacional. Y lo más grave de todo es el abandono que se ha dado de la educación inicial. Aquí quienes hoy día dirigen los destinos del país hicieron una priorización y priorizaron la educación superior. Y todos los países desarrollados dicen que la clave para el desarrollo del país está en la educación de la primera infancia, desde la sala cuna en adelante. Y aquí han habido múltiples debates de la sala cuna, pero no se ha hecho nada. Se priorizó la educación universitaria en desmedro de la educación de la primera infancia, que es la base de todo lo que viene. Incluso en todos los debates que tenemos hoy día sobre tecnología, inteligencia artificial, desarrollo de los países, todos señalan
que la clave son los primeros 8 años, incluso alejado de las pantallas y con fuerte enfoque en temas de matemáticas fundamentales, en temas de lectura, en temas de escritura, en temas de pensamiento crítico. Por lo tanto, todo lo que es la destrucción del mérito y la libertad de enseñanza tiene un nombre y ese es el SAE. Y nosotros ahí apuntamos a una solución mixta porque tenemos claro que no podemos borrar de una todo lo que han avanzado en los servicios de educación locales, en los SLEP. Lamentamos que algunas autoridades locales se hayan rendido frente a la adversidad que les impone el ministerio y que por la falta de recursos, por la falta de orden y de respeto en las salas digan, bueno, lo entrego. Habríamos esperado que todos hiciéramos causa común y en eso le agradecemos a los parlamentarios que han señalado una y otra vez que hay que ponerle término a esto de la tómbola o el mal llamado SAE. ¿Y qué buscamos? Cosas elementales. Buscamos que los estudiantes vuelvan a aprender. Parece lógico, pero hoy día no se da esa realidad dentro de la sala de clase. Esperamos que los profesores puedan volver a enseñar, que en esta misma lógica de violencia, de pérdida de el ambiente educativo, no se logra y los profesores no logran transmitir conocimientos y los alumnos no pueden aprender. Queremos que los apoderados vuelvan a decidir. Es esencial. El apoderado sabe mucho más que una tómbola. El apoderado sabe mucho más que cualquier sigla, como el SAE, de lo que quiere para sus hijos. Porque no es solamente que opta por un colegio determinado, por un proyecto educativo determinado donde puede elegir, sino también por su red de apoyo, de cómo su hijo llega al establecimiento educacional, cómo si al hijo le pasa algo, quién puede acudir para poder auxiliar a su hijo en alguna situación grave que lo afecte en el establecimiento educacional. Queremos que los directores vuelvan a liderar sus establecimientos educacionales. Se hizo mucha discusión de cómo se elegía a los directores, de cuál era el proyecto que el director iba a presentar para ese establecimiento en concreto. Y hoy día el índice de deserción de directores electos después de todo ese proceso solo va en aumento. Y los directores hoy día ocupan gran parte de su tiempo en burocracia, en llenar informes que no sirven de nada, porque se acumulan en alguna oficina del Ministerio de Educación y nadie se digna a sacar de ahí conclusiones para sacar adelante la calidad de la enseñanza. ¿Y para qué decir que las comunidades deben respetarse? Hoy día vemos lamentablemente cómo adultos inescrupulosos intervienen para que jóvenes cometan actos delictuales dentro de los establecimientos educacionales. Vemos cómo jóvenes llevan la violencia que muchas veces viven en sus barrios o en sus hogares a los recreos. La violencia se ha tomado los establecimientos educacionales y hoy día mismo ustedes ven muchos artículos de prensa en el día de hoy que hablan sobre el tema de la violencia, que hablan cómo la superintendencia quiere sancionar a establecimientos por poner un pórtico detector de metales y no les dan solución. Le dicen, no, usted lo que no puede hacer es poner un pórtico detector de metales. ¿Qué tiene que hacer? No les dice. Bueno, ¿qué hace un director? ¿Qué hace la convivencia escolar? Otra palabra que se hizo famosa en términos educacionales es el RICE. Y uno dice, ¿será un fármaco? No es un fármaco. Es el Reglamento Interno de Convivencia Escolar, que hoy día está escrito en todas las agendas, se publica en las páginas web, ¿se cumple? No se cumple. Porque no hay respeto dentro de la comunidad, no se respeta a aquellos que hacen clases, no se respeta a los alumnos, no se respeta a los inspectores, a aquellos codocentes, no se les respeta. Y la superintendencia se dedica a pedir informes y a pasar multas. Nos encantaría que de la superintendencia estuvieran 1 o 2 días acompañando a los profesores, a los inspectores, a los directores, en vez de solicitarle tanta información que termina siendo inútil. Por lo tanto, SAE, RICE, son términos que nosotros tenemos que adecuar a la realidad y modificarlo. De las propuestas que hoy señalamos, siempre hemos dicho que este no es
el plan definitivo. Nosotros queremos generar debate, discusión, como lo generamos en el plan escudo fronterizo, que ahora ha ido siendo profundizado, y aquí nos acompaña el general Vial, que viene llegando del norte, como lo hicimos en el plan Tu Casa, con el plan cero lista de espera, en el tema de las contribuciones. Si ustedes se dan cuenta, en cada una de estas áreas se ha dado una discusión pública, y eso es lo que nosotros buscamos. Y aquí las 6 propuestas iniciales que planteamos. Uno es devolverle el derecho a los apoderados de elegir el colegio para sus hijos. Y eso es terminar con la tómbola, es buscar una solución distinta al SAE. En segundo lugar, queremos terminar, así como lo dijimos en la conferencia de la Cámara Chilena de la Construcción, con la permisología y con la burocracia. El mismo ministro Izaguirre, cuando se dedicó a perseguir a los colegios particulares subvencionados y hablaba de los patines, evitó que muchos proyectos educativos vieran la luz, porque se instauró la medida de que donde había vacante en los establecimientos que dependían de los municipios, no se podrían abrir nuevas matrículas para colegios particulares subvencionados. Y eso limita la libertad de elección de los apoderados, limita la competencia sana que tiene que haber dentro de la educación. Y queremos terminar con la burocracia que hace que el líder del establecimiento educacional termine llenando planillas y no dedicado a fortalecer el espíritu de sus profesores, de entusiasmar a los alumnos con la enseñanza. También queremos poner el foco en la educación inicial. Todo lo que es la persona se va a jugar en esos primeros 8 años de educación. Y sobre todo, la igualdad de oportunidades se da desde la sala cuna. Y hoy día la cobertura en salas cunas nuestra a nivel país es muy baja. Nosotros queremos al menos llegar a duplicarla. Y eso requiere una gran inversión. Lo planteamos en un punto de prensa anterior, lo que queríamos hacer en el avance, y esto es apuntar a lo urgente, lo inmediato y lo necesario. A diferencia de lo que ha hecho el actual gobierno de abrir la discusión una vez más a aquellos que tienen más posibilidades en la vida, que son los que ya terminaron la educación básica y media y están en la educación universitaria. Aquí el futuro de Chile se juega en la educación de primera infancia y en la sala cuna. Queremos recuperar el trato en el aula. Cuando les hablaba de RICE, que es este reglamento interno de convivencia escolar, hay que hacerlo efectivo. La violencia tiene que ser erradicada del aula, de los patios y de los entornos de nuestros establecimientos educacionales. No es aceptable que en los entornos de los establecimientos educacionales hayan balaceras, que en algunos casos ya han ingresado a los establecimientos educacionales. No es aceptable las riñas entre jóvenes en los patios de los establecimientos educacionales. Y no es aceptable la interrupción permanente de los alumnos a sus profesores dentro del aula. Tenemos que volver a la disciplina y al respeto. Eso es esencial para el proceso educativo. Sin disciplina y sin respeto no hay aprendizaje. Y en eso vamos a poner mucho hincapié. Tenemos que recuperar los liceos de excelencia. Todos hemos visto el éxito que tuvieron los distintos liceos de excelencia a lo largo de todo Chile. Se fueron copiando modelos y se fueron llevando a distintas ciudades. Este gobierno y los que lo integran se han dedicado a destruir los liceos de excelencia. Y hoy día vemos cómo la violencia, la intolerancia se ha tomado el espacio de aprendizaje. Aquellas ventanas de oportunidad que tenían miles de jóvenes de salir adelante, se les cerraron. Y hoy día los entregan al narcotráfico, los entregan a las bandas criminales. Porque la esperanza que tenían de salir adelante los jóvenes en ciudades a lo largo de todo Chile estaba precisamente en los liceos de excelencia, donde también se premiaba el mérito y la disciplina se respetaba. Y finalmente queremos que las clases se garanticen, que siempre se haga clase. No hay mayor perjuicio para un joven que no le hagan la clase que está comprometida. Parece básico y esencial. ¿Cuántas veces los jóvenes se quedan sin clases? Porque hay
una situación interna dentro del establecimiento o porque hay una situación externa de llamados, de movilizaciones respecto de lo que es la enseñanza. Y aquí hacerle un llamado al Colegio de Profesores, hacerle un llamado a Mario Aguilar, que se siente en la mesa con las autoridades de la Contraloría, que se siente en una mesa con las autoridades de educación, pero que se siente a conversar, no para avisar que va a paralizar, porque cada día, cada hora de clase que un niño pierde perjudica el porvenir de ese niño y perjudica el desarrollo de nuestra patria. Y estoy convencido de que todos los profesores, incluido Mario Aguilar, aman a Chile, aman lo que aprendieron. No corresponde que la fórmula de presión del Colegio de Profesores sea la paralización. Hay muchas maneras de llegar a conversar y ver cuáles son los problemas esenciales de nuestro sistema educativo. No es aceptable que llamen a paro y que dejen a los niños sin la clase, porque todo comienza en la sala de clase. En la sala de clase comienza el desarrollo del país y eso lo tienen claro los profesores. Algunos quizás están sometidos a presiones por ciertos dirigentes que ven en esto una posibilidad de cambiar la política desde la ideología. Nosotros queremos cambiar Chile desde la sala de clase y en eso estamos todos muy comprometidos y le quiero agradecer a la bancada de diputados todo el trabajo que han hecho en esto, a todos aquellos que nos han ido apoyando en los estudios y en las propuestas que estamos haciendo, y esto también lo vamos a llevar y lo hemos llevado a las alcaldías y a las concejalías, también a los gobiernos regionales, con los cuales se pueden firmar convenios para avanzar en estas materias. Eso sería en torno a lo que es la educación y el rescate de la educación en Chile. Si hay alguna consulta respecto a alguno de estos puntos, felices de contestarla a algunos de los diputados o yo mismo. Buenos días, candidato. Por acá Ricardo Cuevas de Radio Agricultura. Tengo dos preguntas. En relación primero a lo que usted hablaba de aumentar la cobertura de las salas cunas. Dentro de eso se considera hacer una modificación a esta normativa que establece que las empresas que tengan 20 o más mujeres deben asegurar el espacio como sala cuna. Y la segunda está en relación a el SAE y también en los liceos emblemáticos. Usted hablaba de modificar el sistema de admisión especial y también mencionó el tema de los liceos de excelencia. ¿Está considerado, por ejemplo, volver a instaurar las pruebas de admisión en este tipo de colegios? En torno a lo que es la sala cuna, nosotros hablamos de sala cuna universal con cargo al presupuesto de la nación. No queremos que fruto de estos debates, ¿no es cierto?, en la Comisión del Trabajo y las tensiones ideológicas que hay, esto se retrase. Y siempre lo hemos planteado así, sala cuna universal con cargo a fondos públicos para aumentar la cobertura que hoy día podemos tener, que se discute si es de 30, 35, al menos al doble. Y en esto también un trato especial a lo que es la institucionalidad que hoy día presta, ¿no es cierto?, este servicio educativo que se radica en Junji, en Integra y también en los BTF. Aquí tiene que haber igualdad de trato también hacia los BTF, que prestan una cobertura enorme en la educación de la primera infancia, incluida la sala cuna, y que hoy día no tienen las mismas condiciones que tiene Junji e Integra. Y respecto de los liceos emblemáticos, obviamente, nosotros queremos que el mérito sea parte de lo que es la selección. Cuando un joven, como el joven de Tarapacá, enfrenta a su Ceremi y le dice, yo me esforcé, de Atacama, yo me esforcé de primero básico hasta sexto básico para en séptimo poder postular a un liceo de excelencia y usted me dice que caí en la tómbola, eso es inaceptable. Viene llegando nuestro diputado véngase por acá, diputado, porque es el diputado de la Comisión de Educación, Stefan Schubert, que ha dado todas las batallas ahí en estos temas que estamos hablando. Nosotros lo que no queremos es que se frustre el esfuerzo de un niño que ve, como les digo, en un liceo de excelencia la posibilidad de acceder a estudios universitarios, de cambiarle la vida a su familia. Por lo tanto, sí van a haber cambios. Van a haber cambios en temas de selección, van a haber cambios en temas de mérito, van a haber cambios en temas de disciplina y en excelencia académica de los profesores que están ahí. Y también le vamos a pedir a los apoderados que dejen que los niños puedan estudiar,
que dejen de intervenir en algunos liceos emblemáticos desde la ideología y que dejen que los establecimientos puedan educar a sus hijos. Así que en esa línea tenemos claridad de que van a haber cambios radicales. Buenos días, candidato. Sobre la misma línea, le quería consultar más en profundidad sobre la violencia escolar. Según cifras de la Superintendencia, por ejemplo, de Educación, en 2024 se reportaron 4.698 denuncias de maltrato en los establecimientos escolares entre estudiantes. 92 también de esos números corresponden a maltratos hacia docentes. Mario Aguilar también decía, ¿no es cierto?, hoy día en el Mercurio, que ya no se tienen las herramientas para poder seguir realizando clases justamente por la violencia escolar hacia los docentes y entre también también en ese mismo sentido, en un ratito más se va a juntar el Ministro de Educación con el Ministro de Seguridad Pública para definir el plan de seguridad en establecimientos educacionales. Usted habló también ya sobre este tema. ¿Qué medidas concretas se pueden tomar, por ejemplo, si no es el cierre de aulas? Bueno, ¿qué se puede hacer ante esta ola de violencia? Sí, bueno, aquí en este gráfico que ustedes pueden ver, vemos el número de denuncias que no son las oficiales. Pero al igual que en todas las situaciones donde vemos violencia e interrupción de clases, esto es la punta del iceberg. Esto es mucho más. Esto es lo que pueden detectar los inspectores en el patio, es lo que pueden denunciar los profesores de agresión en la sala, pero aquí no vemos la cantidad de amenazas que reciben los profesores de apoderados de los alumnos o las interrupciones permanentes de alumnos que vulneran el derecho de los profesores de hacer clases. Por eso hablamos del RICE, del Reglamento Interno de Convivencia Escolar, que se va a tener que aplicar y va a haber sanciones. Y no solamente para los alumnos, sino también para los apoderados. Porque aquí se produce como una diferenciación entre lo que hace el alumno y que el apoderado no se hace responsable. Yo se lo dejo en el establecimiento educacional, es problema suyo. No, señor. También es problema suyo. Porque parte de la violencia que ese joven lleva al colegio es del entorno más cercano de ese alumno. Por lo tanto, decirle al presidente del Colegio de Profesores que en esto va a encontrar aliados. En la medida que ellos, los profesores, también apliquen los reglamentos de disciplina. Porque recordemos que ahí, por el 2014... también se trató de dejar de lado el reglamento de orden interno y disciplina y de convivencia escolar. Se hablaba mucho de estamentos de diálogo, y diálogo siempre tiene que haber, pero con respeto y orden. Y un joven que impide el desarrollo de una clase tiene que, al igual que nos tocó a muchos de nosotros, ir a la inspectoría. Y a la inspectoría tienen que llegar los apoderados. Y si no, el niño no vuelve a entrar a la sala de clase. Porque un niño puede perjudicar el proceso educativo de 20, de 30 o de 40 jóvenes. Y eso tiene que cambiar. Pero eso requiere el compromiso de los apoderados y también de los profesores. Por lo tanto, el llamado a los profesores, en el nombre de Mario Aguilar, no es que salgan a protestar. Es que dentro de la sala de clases hagan exigible el reglamento de convivencia escolar. Yo creo que la violencia que ustedes ven reflejada ahí es solo una parte de la realidad de lo que hoy día sucede. Estábamos hablando recién con el diputado Schubert. En Temuco se instaló el primer portal de detector de metales. ¿Qué sucedió? Multa de la Intendencia, como habíamos dicho al principio. ¿Qué hicieron los apoderados y los alumnos? Se manifestaron para pedir que querían seguridad. No sé si, diputado... Gracias. Buenos días. Efectivamente, la comunidad de esos establecimientos educacionales participaron de una consulta y ellos querían instalar ese pórtico. Así se hizo. Ellos estaban muy conformes porque algo de seguridad les brinda. Por cierto, no resuelve el problema, pero lo sorprendente fue que la Superintendencia de Educación, en lugar de favorecer y otorgar medidas de seguridad, sanciona al municipio por aplicar la instalación de este pórtico con el beneplácito o el visto bueno de los apoderados y de la comunidad estudiantil. Eso es lo que no puede ocurrir. Vamos a tener que tomar muchas medidas. A partir de marzo hay esperanza porque tenemos una muy buena materia prima, pero tenemos políticas públicas con mucha ideología. Vamos a convocar a los expertos, vamos a aplicar las soluciones y los medicamentos apropiados y esto se puede revertir, pero va a demandar de mucho trabajo, no va a ser fácil, pero estamos dispuestos y la materia prima está. Los profesores preparados están, los directivos de los establecimientos educacionales a quienes visito frecuentemente, algunos son de excelente nivel, tienen muchas soluciones, pero no las pueden aplicar. No pueden escoger, por ejemplo, quiénes van a ser su equipo.
No pueden aplicar disciplina al interior de los establecimientos educacionales. Eso va a cambiar y con esos ajustes vamos a ver cómo va a volver la esperanza, no solo a la economía de nuestro país y la seguridad, sino que también al futuro, que es el sistema educacional que va a volver a brillar. Ahora sí. Bueno, José Antonio, siguiendo con la temática educacional y también siguiendo la línea anterior, igualmente, ¿qué solución ofrece, o por lo menos qué alternativa ofrece a aquellos alumnos problemáticos que son desordenados en la sala de clase o incluso hacen cosas peores? Porque igualmente el derecho a la educación mundialmente está asegurado, incluido acá en Chile. Y lo segundo, en un eventual gobierno suyo, ¿qué perfil debería tener el próximo ministro de Educación? ¿Debe ser necesariamente profesor? ¿Puede ser de otra profesión? Incluso, ¿qué relación espera tener con los movimientos sociales? Que ya hay algunos que están anticipando que en un próximo gobierno de oposición van a volver las movilizaciones. Bueno, en primer lugar decir que hoy día es tiempo de ideas y no de nombres. Y eso en cualquiera de las áreas en las que nosotros hemos ido planteando propuestas, estamos planteando ideas que esperamos que sean recogidas por la opinión pública, por entendidos también, y que nos colaboren a perfeccionar lo que estamos planteando. Esto es un punto inicial, no es el techo, no es todo lo que vamos a hacer, lo decía el diputado Stefan Schubert. Nosotros estamos recorriendo, cada uno de los parlamentarios está recorriendo, recogiendo ideas, y en esa línea vamos a ir. Y respecto del derecho a la educación, hay un derecho a la educación, pero nosotros vamos a privilegiar el derecho de todos los jóvenes a estudiar y el de los profesores a poder enseñar. Cuando hay un joven que tenga algún tipo de connotación disruptiva, bueno, tendrá que tener una escuela acorde a lo que él necesite. Han habido experiencias en comuna donde se establecían colegios como, por ejemplo, en Colina, el colegio Puerta Abierta, que son jóvenes que tienen otros ritmos de estudio, que son jóvenes que tienen realidades a veces muy duras en sus entornos, pero que no por eso van a impedir que otros jóvenes puedan estudiar. Por lo tanto, también uno podría fomentar que en todas las comunas se diera una situación como esa, donde hubiera un colegio que tuviera las aptitudes necesarias para distintos tipos de niños. Si nosotros aplicáramos lo que fue originalmente la jornada escolar completa, muchos de los problemas de convivencia ya no existirían. Porque tendríamos efectivamente los talleres de robótica, los talleres de teatro, los talleres de deporte, los talleres de cocina, los talleres de música, que le dan cabida a la inquietud de muchos jóvenes. Pero ¿qué ha pasado con esos establecimientos que lo han aplicado? El Liceo Augusto del Mar, que si ustedes lo visitan hoy día es absolutamente distinto a lo que era hace 4 años atrás o 5 años atrás, donde no habían tanto problema de convivencia, porque cada niño podía, en el área donde él se sentía más cómodo, avanzar. Hoy día ustedes pueden ir al Liceo de San Nicolás en Ñuble, que es el liceo emblemático mejor de todo Chile a nivel regional. ¿Y qué es lo que se vive ahí? Orden, respeto, disciplina y oportunidades de desarrollo en las distintas áreas de la educación para esos jóvenes. Y eso es lo que buscamos. Eso requiere compromiso de los profesores, requiere compromiso de los apoderados y los alumnos, que muchas veces no entienden porque son jóvenes, ¿no es cierto? Y no entienden lo importante que se juegan, van a tener que comprometerse con el orden, la disciplina y el respeto. Y si no, las consecuencias claramente van a ser que en ese establecimiento no van a poder continuar. Candidato, buenos días a todos quienes lo acompañan. Las encuestas van y vienen, es algo que ustedes nos repiten todos los lunes, pero las de este fin de semana le vienen muy bien. En CADEM alcanzó el primer lugar, superó a Evelyn Matei, y en encuesta Criteria usted obtuvo su mejor nivel desde abril del 2024, queda en segundo lugar pero sigue al alza. ¿Cómo se toma este balance de lo que se conoció el fin de semana? ¿Considera que estas sean las últimas encuestas antes de una primaria? ¿Pueden entregarle, podríamos decir, una especie de ventaja de aquí a que se conozca quién va a ser el adversario del oficialismo? Voy a dejar al tiro con ustedes a Arturo Esquella. Yo lo único que le puedo decir es que, claro, uno puede ver las encuestas, pero no nos cambia el ánimo. Y nosotros vamos a seguir haciendo las presentaciones de los temas que nos interesan para Chile.
Yo espero que este jueves o viernes podamos compartir con ustedes y con María Jesús Wolf el resultado de la segunda encuesta Habla Chile. Espero que en los próximos días podamos mostrarle el trabajo que hizo el general Vial, el general Basaletti en el norte de Chile. Las encuestas van y vienen, pero Chile no puede esperar. Y Chile necesita políticas públicas claras y contundentes. Lo único que hacen las encuestas es incentivarnos a trabajar más. Y sí vemos con alegría que en general las ideas de la libertad, las ideas del respeto, del orden se van imponiendo y que la ciudadanía está buscando eso. Siempre hemos dicho que esperamos que este mal gobierno termine pronto. Y más allá de eso, no es mucho más lo que vamos a opinar ni de las primarias ni de las otras candidaturas. ¿O a qué cree usted que se debe, este avance hacia las preferencias hacia su persona? Porque una cosa puede ser el hecho de que las encuestas vayan o tengan buenos o malos resultados, pero ¿por qué cree usted que le han beneficiado en las últimas semanas de manera sostenida? Yo diría porque aquí hay equipo, y ustedes lo pueden ver. En todos nuestros puntos de prensa nos acompañan concejales, consejeros regionales, diputados, parte del partido político, porque creemos de verdad en lo que estamos haciendo. Tenemos una línea de trabajo, no llegamos aquí con distintas opiniones, y eso implica mucho trabajo. Implica trabajo de un centro de estudios, de un centro de acción política y social, de profesores que se han consagrado a que estos planes salgan adelante y que los que ejercen el rol político también tengan una sola voz. Yo ahí le doy las gracias a Ruth Hurtado, a Arturo Esquella, que han liderado el proyecto republicano. Eso marca una tremenda diferencia. Nosotros estamos por un proyecto que va más allá del partido. ¿Nos interesa el partido? Sí. Nos interesa que nos vaya bien, que a nuestros parlamentarios, a nuestros futuros senadores, aquí estoy acompañado de 2 futuros senadores en la zona norte, perdón, de 3 en la zona central también, y en la zona sur también. Estoy rodeado de senadores, estoy rodeado de futuros senadores, allá hay también en el Maule. Pero eso es el equipo. Y ustedes no van a ver que ninguno trate de llevar agua a su propio molino personal de su candidatura. Estamos todos trabajando por un proyecto político. Yo creo que esa es la diferencia. Hay equipo. Y ahora sí llamo aparte del equipo, ya, que llama el director técnico. Vamos a pasar Arturo también con usted. Ya. Oiga, José Antonio, interpreto, y también por eso se lo pregunto, de que parte de sus palabras van en alusión a lo que pasa también con Evelyn Matei. ¿Siente que hay falta de unión en el sector de ella? Porque parte de los argumentos que usted entrega es que hay unión, es que hay una sola voz, algo que al parecer se ha visto poco estas últimas semanas en el otro sector, con parte de los voceros de Evelyn Matei que dan opiniones distintas a las que tiene ella, por ejemplo, en el caso de Israel. Por eso le hago esa apreciación y esa interpretación, para ver si usted me la puede responder más clara. No tengo cómo contestársela, porque nosotros solo hablamos de lo que nosotros estamos haciendo. Nosotros podemos decir que con esta estructura que tenemos, con el proyecto que representamos, la ciudadanía tiende a reconocer ese trabajo. Espero que otros puedan hacer lo mismo. Si a nosotros nos interesa que a Chile le vaya bien, para que a Chile le vaya bien, ojalá a todos los grupos que están ahora en política les vaya bien, que hagan buenas propuestas y esas buenas propuestas se concreten más adelante en el gobierno que le toque ejercer a uno u otro. Nosotros estamos preocupados de que nuestra propuesta sea seria, responsable, aplicable y que lo que digamos hoy día se pueda cumplir hacia futuro. Así que eso es en cuanto a lo que yo puedo comunicarle. Y ahora sí los dejo con Arturo Esquella. Arturo, bueno, José Antonio decía justamente sobre que a Chile le vaya bien, que esa, ¿no es cierto?, es la premisa que tienen desde el Partido Republicano. Según la encuesta Criteria, y esta no es la primera vez que una encuesta hace y plantea este escenario. Si se baja Johannes Kaiser, esto le beneficia a la candidatura del Partido Republicano. José Antonio Castro, ¿ustedes verían la posibilidad, han conversado con Johannes Kaiser sobre una eventual deposición de su candidatura? Porque también el mismo candidato del Partido Nacional Libertario el día viernes dijo que no tienen dinero como partido, no tienen dónde caer muertos y que ven también muy difícil, ¿no es cierto?, seguir con una candidatura presidencial si no se tienen los recursos, que obviamente también es bastante caro llevar una candidatura presidencial. ¿Ustedes están en conversaciones con Johannes Kaiser para una posible deposición de su candidatura?
Nosotros estamos siguiendo una hoja de ruta con el escenario que tenemos hoy día. Y en el escenario que tenemos hoy día, con todos los candidatos que se mencionan, efectivamente, al menos desde la perspectiva de la foto de hoy, se están haciendo las cosas bien. Eso tiene que ver con nunca desprenderse de cuáles son los verdaderos intereses que tienen los chilenos. Poner el foco en recuperar la seguridad, de que las personas puedan salir a caminar tranquilos por sus barrios, es el foco de lo que nos están pidiendo los chilenos. Y lo que sí efectivamente nos tiene contentos, y eso hay que reconocerlo, es que cuando tú tienes una hoja de ruta, una orientación clara y se van logrando los resultados, en este caso en sencillo, en simple, la hoja consiste en dar a conocer lo que pensamos en cada una de las áreas, en generar los debates y cuáles serían en definitiva las medidas que implementaríamos si José Antonio Kast llegase a ser presidente de Chile. No estamos... y esto que suene con mucha humildad, pero no estamos en función de la carrera propiamente tal presidencial. No tenemos, digamos, en el norte qué es lo que está haciendo Toá, qué es lo que hace Jara, Matei. No. Efectivamente hay que ganar la elección en noviembre para recién llegar a darle las soluciones a los chilenos. Estamos pensando en cómo desde el día 11 de marzo vamos a ganarle, vamos a hacerle un jaque al crimen organizado. Eso es lo que nos ocupa y en eso estamos trabajando. Evidentemente que eso va de la mano con transmitírselo a los chilenos para que vayan privilegiando, digamos, o adhiriendo a nuestra opción presidencial para poder poner en práctica todo lo que hemos conversado semana tras semana acá. Pero en definitiva... nuestro trabajo consiste en avanzar, dándoles a conocer nuestras ideas, nuestros puntos de vista en el escenario que hoy día tenemos y las otras candidaturas tendrán que ver cómo se va moviendo en los escenarios y en los meses que quedan para la elección. Hola, buenos días. A propósito de lo que señalaba usted, ¿esto sería el factor diferenciador de la estrategia aquí en adelante para consolidar esta ventaja frente a Evelyn Matei? Nuestro gran eje diferenciador es que tenemos un candidato presidente con determinación, con coraje y con la valentía necesaria para sacar adelante las urgencias que muchas veces, y ya me atrevería a hablar de décadas, lamentablemente no se han podido ejecutar. Cuando vemos que, por ejemplo, en otra área, en términos de permisología o de avance de ciertos proyectos, el gobierno o el funcionario de turno no tiene la convicción necesaria de que el reactivar la inversión es lo que va a generar empleo a las personas, y el día de mañana teniendo a un candidato, a un presidente de la República que con determinación le diga a todas las reparticiones del Estado de que efectivamente lo que necesitamos acá es que las personas, los inversionistas vuelvan a creer en el país, que existe certeza jurídica, que existen condiciones básicas de estabilidad. Eso es lo que hace la diferencia, ese es el atributo que se repite evidentemente en los cambios que hay que hacer en la administración del Estado. Lo hemos hablado, lo hablamos la semana pasada, y en mayor medida, y a mi juicio como piedra angular de lo que estamos proponiendo, la determinación se ve en cómo vamos a enfrentar al narcotráfico, al crimen organizado, cómo vamos a, como lo ha dicho José Antonio, a generar un gobierno de excepción en donde vamos a llamar a todos a respaldar las medidas que van a ser abruptas, que van a ser sustantivas en materia de seguridad pública, pero es lo que los chilenos están pidiendo. Ese es el principal atributo diferenciador de todas las candidaturas que hoy día están en competencia y esperamos que los chilenos lo entiendan así. Buenos días, aquí. Dada la fragmentación de la derecha y los buenos números en las encuestas de la candidatura de José Antonio Kast, ¿es momento ya para decirle a Johannes Kaiser que baje su candidatura en pos de la unidad? Nosotros, junto a los partidos Nacional Libertario y Social Cristiano, estamos trabajando en ofrecer una alternativa parlamentaria, un pacto parlamentario que permita respaldar a un presidente de la República que esperamos sea José Antonio Kast. Estamos preparando un equipo parlamentario para el futuro presidente de Chile y en eso es fundamental que todos los partidos que formamos parte de este pacto pongamos lo mejor de nosotros en servicio de sacar adelante esta tarea. No nos corresponde a nosotros el dar señales, menos aún por los medios de comunicación, de cuáles son las decisiones que tienen que tomar en otros partidos. Lo que sí queremos lograr es que las confianzas sean muy profundas, porque la tarea no termina el 16 de noviembre, sino que con esta lista, que a mi juicio va a ser mayoritaria el día de mañana en cuanto a los electos y que les va a tocar gobernar o legislar durante los próximos 4 años, estén en total sintonía con el futuro presidente, porque se va a necesitar
concretar una mayoría parlamentaria que trabaje de la mano, Dios quiera, con José Antonio Kast de presidente. Así vamos a verdaderamente a superar la crisis que está viviendo Chile. ¿Cómo están? Buenos días. Bajo este mismo escenario, José Antonio, ¿sería tan amable de responderme qué pasa frente a esta inclinación de balanza que está haciendo Johannes Kaiser? Si él baja su candidatura, Evelyn Matei perdería y usted ganaría de inmediato. ¿Cómo ve ese escenario y si hace un llamado o no a que haga esto, por favor? Nosotros no tenemos que hacerle un llamado a nadie porque es legítimo, y así lo hemos planteado nosotros, que la ciudadanía conozca los planteamientos de cada uno de los candidatos. Así como nosotros inicialmente decíamos que, cuando se nos insistía mucho en la unidad, decíamos que la ciudadanía tenía derecho a conocer los planteamientos, los programas, las propuestas de cada una de las personas que postulaban a la presidencia. Para nosotros, en lo que dice relación con Francesca Muñoz y con Johannes Kaiser, lo relevante era el pacto parlamentario, es el pacto parlamentario. Porque como bien dice Arturo Esquella, eso es lo que va a darle gobernabilidad a quien dirija los destinos del país. Puede que sea yo, puede que sea otro, pero yo no sería quien para llamar a otro candidato a que deponga su candidatura. Eso es algo que cada uno tiene que resolver ante sí, viendo los pros y los contras para su proyecto político, para el país y para él en lo personal. Nosotros hoy día estamos en una muy buena relación con el Partido Nacional Libertario, con el Partido Social Cristiano, armando nuestras listas parlamentarias. Queremos plantear las mejores cartas en cada uno de los distritos, en cada una de las circunscripciones, para que sean los chilenos los que puedan elegir. El desafío nuestro es Chile. Dentro de ese desafío, hacer lo mejor que podamos como equipo. Y eso nos tiene contentos. El resto de los temas, de verdad, no nos ocupan. Muchas gracias. ¿Ruth? No, para... Lo escondieron. Volvamos a lo técnico. Al menos de mi parte, que me quedó como una colita quizás del principio, respecto de lo que pasa con la última encuesta, que ahí usted supera por un punto a Evelyn Matei. ¿Cree que este ya es un despegue y de aquí en adelante se va a marcar una brecha importante de acuerdo a porcentajes frente a la candidata de Chile Vamos? No lo sé. Nadie lo sabe. Pero cree que se va a marcar la que tendencia de que nosotros, de verdad, no nos movemos de acuerdo a lo que señale una u otra encuesta. Todos los domingos nosotros subimos todas las encuestas, sean buenas o malas. Nuestro norte está puesto en sacar a este mal gobierno y en lograr un cambio radical, un cambio real para los chilenos. Y también lo dijimos al principio, si no me tocara a mí gobernar, bueno, nosotros apoyaríamos con lealtad a quien le tocara hacer ese trabajo. Esperamos que nos toque a nosotros. Yo feliz de poder ser presidente de la República, pero con la misma seriedad y con la misma responsabilidad trabajaría por cualquiera que nos ayude a sobreponernos del desastre que ha sido este gobierno. Muchas gracias.